Entonces, pues le doy la bienvenida a todos a este espacio, a una charla más de Hablemos de Paleobiología, este espacio del Semillero de Paleobiología de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. El día de hoy tenemos el honor, el gusto de presentar al profesor Richard Fariña de la Universidad de la República de Uruguay. Él trabaja fundamentalmente con megafauna en el Cuaternario. El profesor tiene por formación académica una licenciatura en Ciencias Biológicas, ahí de la Universidad de la República, una maestría en Geociencias de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul en Brasil y un doctorado de la Universidad de la República también en Ciencias Biológicas. El profesor cuenta con una serie de documentos publicados, entre ellos algunos libros. El último se llama El Arca de Gulliver, animales de distintas formas y tamaños en movimiento. El que más me gusta a mí, por supuesto, es el que trata sobre la megafauna suramericana, Megafauna Giant Beast of Pleistocene of South America. Y nada, para mí y para el semillero es un honor tenerlo acá presente. El día de hoy nos va a hablar de Arroyo del Vizcaíno, un extraordinario yacimiento de megafauna. Profesor, no sé si quieras complementar la información que di. También tengo ganas de hablar de lo que hago, que es más importante que mi persona. Así que encantado de estar acá, lo repito, lo dije antes, pero para los que se sumaron después, es un placer participar de esta iniciativa tan formidable, tan digna de atención como la que ustedes llevan adelante. Y le agradezco a León la invitación y paso a contarles esto del Arroyo del Vizcaíno, pero es este lugar, ¿no? Es este lugar que es el fondo de un arroyo, ¿no? Van a ver, después les cuento un poco más, pero les adelanto que las dificultades logísticas son muy grandes. A pesar de que queda muy cerca de Montevideo, hay que represar el arroyo, hay que esperar al verano que el agua no corre, hay que represar el arroyo y bombear el agua, ¿no? Ahí ven en la pantalla, ven acá las mangueras de las bombas con las que sacamos el agua de la laguna esta. Pero empecemos hablando de fósil, ¿no? Supongo que muchos de ustedes ya lo saben, hay paleontólogos en el grupo, pero hay que destacar que es un resto de un organismo de una antigüedad mayor a 10.000 años, que es muy poquito tiempo, ¿no? El tiempo geológico se mide en millones de años y hace apenas 10.000 es el tiempo en el más antiguo del cual un resto del organismo se considera fósil. Y miren, la paleontología cabe en... ¿Vieron el código Da Vinci? Bueno, yo hice el código Dalí. Descubrí en este cuadro, que se llama La persistencia de la memoria, motivos paleontológicos. Vean si no. En primer lugar, tenemos el tiempo que se estira, ¿no? Estos relojes que parecen una mozzarella sobre una deliciosa pizza. Es la idea del tiempo que se estira, ¿no? El tiempo que se estira tanto que tenemos que darles nombres raros, nombres con los que los conocemos. Nadie dice yo trabajo hace tal antigüedad, todo el mundo dice yo trabajo en el Carbonífero, yo trabajo en el Jurásico. El tiempo ese es de una extensión inconcebible y se estira, y así lo vio Dalí. Además, ese tiempo se estira y se deforma apoyado en la vida. Ahí hay una especie de mamífero marino muerto, arriba del cual el reloj se deforma. Bueno, eso pasa porque también es una representación de la realidad, porque dividimos el tiempo, ese tiempo que se estira lo podemos codificar de alguna manera gracias a las faunas que están y a las que dejan de estar, y cuando hay cambios en la biota, uno sabe que ya está en el Triásico porque no hay más trilobitas. Entonces es eso, el tiempo se estira apoyado en la vida. ¿Y qué más? El tiempo se estira apoyado en el árbol de la vida, ¿no? Porque sabemos desde Darwin que todos los organismos están emparentados y tienen un ancestro común en la oscuridad antigua del Precámbrico. ¿Qué más? Y bueno, tenemos por supuesto los fósiles. Miren, Dalí representó allí un reloj de ámbar con insectos fósiles adentro, ¿no? Los fósiles que son de lo muy raro a lo gigante, y parte de la fascinación de la paleontología es el gran tamaño, ¿no? Ahí tienen una persona parada
al lado de una vértebra de uno de los dinosaurios gigantes que aparecen en la Patagonia Argentina. En paleontología se puede decir que como Godzilla, ¿no? El tamaño sí importa. ¿Y qué más tenemos? Tenemos sobre todo la relación que tiene la paleontología con el agua en las barrancas, es decir, con la geología. La paleontología está a caballo de las ciencias de la tierra y de las ciencias de la vida, y bueno, por supuesto mi esposa que trabaja, ¿no? Como le decía, en la oficina de al lado, en polen del Pérmico, de hace 250 millones de años, me dice que, no, vos no sos un paleontólogo, me dice, vos sos un zoólogo de ayer. Y bueno, yo acepto ese comentario, ¿no? De hecho, soy muy zoólogo. Me gusta el trabajo de la recreación de la vida del pasado usando las herramientas que hay, pero por supuesto, ¿no? Hay que prestar atención a la geología con la que la paleontología tiene una ligazón muy estrecha, en particular a partir del concepto del actualismo, que dice más o menos, ¿no? Se puede anunciar como que todo era antes como es ahora, hasta prueba en contrario, porque si no, no habría paleontología, no habría geología, si todo fuese igual a como es ahora, ¿no? En esa contradicción es que se basa todo el progreso que hacemos en las ciencias de la Tierra, en las ciencias del pasado. Y bueno, empieza, ¿no? En algún momento empieza la historia esta de la vida y de la Tierra, y hay grandes bombardeos meteoríticos en la antigüedad esa que se llama el Álico, y la primera atmósfera la vuela, el viento solar, y después hay otra atmósfera que traen los cometas, y los meteoritos que impactan, y el gas que sale de los volcanes, y esa atmósfera es muy reductora, hasta que en algún momento empieza a ser oxidante. Y ese momento tiene que ver con la aparición de las cianobacterias. Que sabemos que tenían floraciones de acuerdo a cómo cambian las bandas en esas rocas, que lo que es azul es sulfuro de hierro, de hierro, que quiere decir que el hierro está reducido, y cuando es rojo, por supuesto, está herrumbrado, se puede decir que está oxidado. Esas alternancias de lo reductor y lo oxidante es típico de la floración de organismos. Y estas cianobacterias, además, las traigo a cuento porque vamos a hablar al final de lo que se va a llamar la sexta extinción, que tiene que ver con el impacto humano en los ecosistemas modernos. Pero estos organismos, las cianobacterias del Precámbrico, fueron grandes exterminadores. Todas las formas de vida, o casi todas las formas de vida, hasta que aparecieron honestas y mandaron mucho oxígeno a la atmósfera, tenían un metabolismo anaeróbico. Es decir, que cuando la atmósfera se oxidó, cuando la atmósfera se llenó de oxígeno, la vida se volvió imposible para esos organismos. El oxígeno es, por supuesto, un veneno que tenemos que admitir muy a poquito para que nos ayude a la combustión de los alimentos de los que dependemos porque nos entregan la energía. El oxígeno es un veneno que nos ayuda a vivir. El oxígeno, digo, es un veneno. Entonces, cuando los enamorados se dicen el uno al otro, sos como el aire que respiro, mirá lo que se están diciendo, ¿no? Bueno, ahí tenemos ese recambio, hace 2.000 millones de años, de las cianobacterias oxidando primero el mar y después la atmósfera, y tenemos cianobacterias fósiles y que forman estas bioconstrucciones llamadas estromatolitos, que conocemos bien porque todavía las hay actuales, a pesar de que son marginales en los ambientes marinos hoy en día. Y tenemos que extraer esas lecciones del tiempo profundo, que hay otras vidas diferentes. En el Precámbrico, antes de que la vida explotase, es como si la Tierra hubiese sido otro planeta. Estaba dominada por organismos muy diferentes, ¿no? No había nada del paisaje que uno, si mira por la ventana, puede ver. Yo veo acá praderas, ¿no? Hay espacios abiertos con poca vegetación, como es típico acá en Uruguay, y por supuesto en una de ellas alguien tuvo el tino de poner arcos de fútbol, y entonces hay unos muchachos jugando al fútbol, que es algo que para nosotros es por supuesto muy importante. Pero volvamos entonces a esa pradera que veo, quizás ustedes aquí en Colombia estén viendo bosques, ¿no? Ustedes tienen una vegetación mucho más espectacular en las zonas más tropicales de América donde ustedes viven. Y el mundo era muy diferente, entonces, porque sobre todo eran organismos microscópicos, organismos que hoy en día, si existen, están restringidos a ambientes completamente marginales.
hay simbiosis, hay una interacción entre la tierra y la vida, ¿no? Hay termostatos que si hay demasiado anhídrido carbónico, entonces se forma más carbonato de calcio que se precipita, extrayendo anhídrido carbónico de la atmósfera. Hay una sensación de que la biosfera completa, la Tierra completa, funciona como un superorganismo. Esa idea de Gaia que le debemos a Lovejoy. Y hay extinciones, y las extinciones son importantes, es el fin de un tiempo y el comienzo de otro. Siempre tendemos a ver las extinciones desde el punto de vista malo, y por supuesto, para la especie que se extingue es muy mala, pero también a veces las extinciones son esa catástrofe que abre la oportunidad para que otras especies la aprovechen. Y esta gráfica es muy importante, es la diversidad medida en familias desde el Cámbrico, desde que hay abundante vida. Los colores son fauna, es decir, organismos marinos, sobre todo, que ocurren muy frecuentemente, juntos, pero prestan atención a la silueta superior de esa gráfica, ¿no? Cómo la diversidad sube, se estaciona, cae y vuelve a subir, pero siempre jalonada por caídas abruptas. Esas caídas abruptas son importantes porque son las extinciones masivas, de las cuales están numeradas allí las 5 más importantes. Por supuesto, la más importante de todas es la número 3, cuando termina el Paleozoico, que hay una caída en número de familias del 50%. Si contamos la extinción y si la apreciamos a través del número de especies, la caída llega a ser del 95%. Es decir, de cada 20 especies que existían en los medios marinos en el Pérmico, 19 se extinguieron, una sola sobrevivió en el Triásico, ¿no? Y ahí volvió la diversidad a crecer, y con el número 5 tenemos la más glamorosa de ellas, que es la extinción de fines del Cretácico, que es famosa, no tanto por su espectacularidad, si ven ahí la proporción es mucho menor que las otras 4, es la quinta de las 5 grandes, pero se llevó a los dinosaurios, porque no es tan igualitaria la cosa, ¿no? Hay algunas formas de vida del pasado que tienen un impacto mucho mayor en la cultura y en la consideración que el público y también los profesionales le otorgan. Entonces hablaremos de las 5 grandes extinciones, ¿no? Ahora, pero mencionaremos sobre todo la sexta, ¿no? Que ya les dije, quizás, ¿no? Este mamífero que está hablando, y todos ustedes, ¿no? La especie a la que pertenecemos tenga algo que ver con el actual declive en la biodiversidad, que no es un fenómeno moderno, no es un fenómeno de la expansión de la economía después de la revolución industrial, sino que es un fenómeno que empezó a ocurrir en tiempos prehistóricos, como veremos ahora en un ratito. Pero antes déjenme mostrarles esto, que es apocalíptica la imagen de un cuerpo chocando contra la tierra, pero por supuesto el apóstol no era paleontólogo porque dice que se murieron la tercera parte de los peces. La tercera parte de los peces, nada más. Si el apóstol hubiese sido paleontólogo, estaríamos hablando del 95%, como en la extinción del Pérmico, ¿no? Así que, por supuesto, los escritores de textos sagrados son menos exagerados que los paleontólogos. Y bueno, en esa extinción, lo que se estima que sucedió, porque se encontró primero en la ciudad de Gubbio, en Italia, una concentración muy alta en una roca que está en el límite entre el Cretácico y el Cenozoico, una proporción inusualmente alta de iridio, y cuando digo inusualmente alta, digo 9 partes por 1000 millones, es decir, muy poquito, ¿no? No es que uno mira la roca y lo encandila, el brillo del metal iridio, no. Pero bueno, como esa roca estuvo continua en todo el mundo, esa capa tan rica en iridio, se estima que, viendo la proporción de ese metal en los meteoritos, que debe haber chocado un cuerpo de unos 10 kilómetros de diámetro, ¿no? Imagínense un Everest pegando contra la Tierra a 50 kilómetros por segundo, ¿no? Con unos efectos absolutamente devastadores para la fauna. Y ese es el lugar, ahí en Gubbio. Antes yo pasaba otra foto, que había otra persona señalando, pero hace un par de años Ángeles, mi esposa, fue a un congreso en Parma, donde por cierto encontramos a Daniel, que nos está escuchando por allí, y bueno, y fuimos después a esta ciudad de Gubbio, que es una ciudad medieval preciosa, y además en las afueras está ese contacto entre el Cretácico y el Terciario, donde se tomaron las muestras, y se encontró la anomalía del iridio, ¿no? En la bola del Potacón, en las afueras de la ciudad de Gubbio, como decía.
Y bueno, se terminó el Cenozoico y empezó el Mesozoico, digo, se terminó y empezó el Cenozoico, y los climas variaron, ¿no? No sé, ahora se habla mucho del cambio climático, pero los paleontólogos hablan de cambio climático. No están hablando que puede subir medio grado la temperatura. Bueno, nosotros decimos sí, pero fíjense ahí en el óptimo del océano la temperatura era 12 grados más alta que ahora. Ah, ¿querías cambio climático? Bueno, acá hay cambio climático, ¿no? El cambio climático del, que se puede estudiar en el tiempo profundo. Gracias. Bueno, les decía que después de la extinción de los dinosaurios, el clima más bien se ha enfriado, ¿no? Vean cómo ahí en el Eoceno hay 12 grados más de temperatura que el presente, y desde que se abre el canal de Drake y la Antártida se aísla térmicamente, hay una fuerte glaciación en la Antártida y aumenta el gradiente climático. Entonces los trópicos siguen cálidos, como allí en la zona donde ustedes viven, pero cuanto más te alejas del Ecuador, los climas son más fríos, ¿no? Y hay, por supuesto, muchas oscilaciones debidas a la cambio de forma en la órbita de la Tierra, ¿no? Bueno, esto es para situar el contexto que hace 65 millones de años pasó eso en el mundo, y acá en América del Sur hubo una conexión antártica que nos permite tener hasta algún marsupial, así sí, marsupiales por supuesto, pero algún monotrema. Hay un diente de ornitorrinco en la Patagonia. Tiempo después, la conexión con África nos da los primates y los roedores. La conexión con América del Norte se levanta hace unos pocos millones de años, y todas estas formas de vida se concentran acá en América del Sur, y desde América del Norte vienen grandes contingentes de mamíferos que completan nuestra fauna, ¿no? Como hay formas muy espectaculares al principio del Cenozoico, como estos, los rotungulados también, los ternos. Los rotungulados es importante porque Toxodon, que es uno de los miembros de esta megafauna, Darwin lo compró por 5 libras 60, el cráneo que sirve para definir al género Toxodon, que es el representante de este grupo en la megafauna, y se lo compró a unos muchachos que lo usaban para tirar al blanco, lo usaban de blanco para tirar con piedras. Por eso el fósil, que yo lo vi en el Museo de Londres hace poco, carece de dientes, ¿no? Parece que después de todo tenían un poco de puntería esos primitivos gauchos. Y sobre todo las formas que hay en el Cenozoico sudamericano, hay esas formas raras, ¿no? Los mastodontes, esas especies de armadillos gigantes, o los perezosos, también gigantes, de varias toneladas, parientes de estos que viven colgados de las ramas más altas, pero por supuesto que pesando varias toneladas no estaban arriba de ningún árbol, ¿no? No debe de haber habido árbol que los pudiese sostener debidamente. Y bueno, los gliptontes también son muy interesantes, ¿no? Hay algunos que tienen una fractura curada. Bien, dice que la cola está rematada por un estuche caudal de casi 1 metro, que se puede suponer con mucho fundamento que servía para luchas intraespecíficas, y que esa fractura es producto del impacto de un congénere que le pegó un coletazo ahí en esa zona de la coraza. La megafauna también la conocemos por sus pisadas. Hay huellas de la megafauna. Miren, ahí eso es un pie de megaterio, uno de estos perezosos gigantes, comparado con el pie de una persona, es verdaderamente enorme, ¿no? La reconstrucción de la forma, para eso apelamos a veces a la termodinámica también, ¿no? Les estoy contando algunos de los enfoques que tenemos, y eso me permitió reconstruir el megaterio como pelado. La apariencia del megaterio en las reconstrucciones tradicionales tiene el pelo largo, como yo, dirían algunos de ustedes, pero lo prefiero pelado, porque un animal de ese tamaño, en el clima que vivía, el pelo le hubiera molestado, ¿no? Y no le hace falta en el invierno, según las reconstrucciones que tenemos del clima, ¿no? Entonces esta apariencia, que proviene más bien del hallazgo del cuero de Milodon en el sur de América del Sur, que ese sí tenía largos pelos, siendo mucho más chico y viviendo en un ambiente de frío mucho más extremo. Pero eso contaminó nuestra visión de cómo percibimos a los
a los perezosos, y bueno, yo propongo que el megaterio era pelado. Acá tienen, ¿no?, una foto del pelo de ese milón que se encontró en la cuerda Eberhard, en la Patagonia chilena. Bueno, y otra de las cosas raras que propuse fue que quizás el megaterio, con sus largas garras y una anatomía del antebrazo apta para los zarpazos rápidos, pudiese haber tenido hábitos carnívoros y quizás se haya alimentado a veces de gliptodontes. Pero vayamos a la cuestión de la extinción. En esta gráfica se muestra la extinción de la megafauna en todo el mundo. Esta gráfica es de 2006, es un trabajo de un investigador norteamericano de apellido Barnowski, muchos de ustedes lo conocerán, y está en azul cuando la causa establecida para esa extinción de los grandes mamíferos al final del Pleistoceno se debe al cambio climático, y en rojo si se debe al impacto humano directo. Como ven, en Australia está claro que es el impacto humano. En Europa el cambio climático parece haber sido decisivo. En América del Norte, si bien el cambio climático tuvo algo que ver, se ve en esa manchita azul acá, es el color rojo el que dice que seguramente es el impacto humano lo que llevó a esa gran fauna de la extinción. Y América del Sur, en la cual está la mayor proporción de fauna extinta, ¿no? Vean ese número de 50, que son las especies que se extinguieron entre el Pleistoceno y el Holoceno. El color marrón quiere decir datos insuficientes. O sea, me están diciendo, anda a trabajar y encontrar evidencia porque está faltando un importante continente. Esto yo me lo tomé personal, ¿no? Tomé a pecho, claro, ya van a ver esto, yo voy a ir y bueno, volvemos a lo que decíamos antes de que se uniese todo el mundo. En paleontología vos podés tener unas ideas maravillosas y podés intentar poner tu máximo esfuerzo para llevarlas adelante, pero si no te acompaña la suerte a la hora del hallazgo, se terminó, no hay nada que hacerle. Los paleontólogos dependemos del hallazgo, no es que podemos diseñar un experimento y hacer alguna observación. En alguna medida eso es lo que hay que hacer, pero dependemos de la suerte, dependemos de que la casualidad nos dé la oportunidad de estudiar un sitio. Y bueno, esa fauna extraordinaria que se extinguió, muchos mamíferos de gran tamaño, de más de 1 tonelada, muchos más que los que hay hoy en día en África, que es donde queda megafauna a pesar de esta extinción, nos hace preguntarnos por qué ya no están esos gigantes, por qué se extinguieron, qué hubo, qué pasó, fue el impacto humano. Bueno, en algunos continentes hay más evidencia que en otros, como veíamos recién, pero esto que llamó la atención de Darwin, después si alguien quiere leer este texto muy bonito, en esta zona donde yo vivo y en la provincia de Buenos Aires, que es próxima, se encuentran gran cantidad de estos fósiles que a Darwin le llamó mucho la atención. Y bueno, y por supuesto esta fue la primera gran influencia que tuvo Darwin sobre la extinción y la evolución y la selección natural y cómo es que desaparecen especies tan imponentes. ¿Por qué ya no están?, nos preguntábamos. Bueno, quizá la respuesta puede estar un poco en esta gráfica. En África los grandes mamíferos se extinguen en una proporción bastante baja, el 13%, 40 y pico por ciento en Australia y Europa y 3/4 partes en América. Casualmente, ese es el recorrido de la humanidad, como si nuestra especie fuese llegando a los continentes cada vez con mayor capacidad de caza y encontrando animales ingenuos, ¿no?, que nos desprecian como posible depredador. Hoy en día en África, si te acercas a un rinoceronte o un elefante, huyen o te atacan, no te reconocen como un peligro, a pesar de su tamaño relativamente pequeño comparado con el de ellos. Y bueno, y hay ejemplos acá en América para la cronología. Este es un sitio en Texas de unos 15.000 años que se consideraba el más antiguo. Hay otros también en Monteverde, en el sur de Chile y en el noreste de Brasil, en Pedra Furada, hasta que en enero del 97 los vecinos encontraron en el fondo de un arroyo que se había secado debido a una sequía muy fuerte que hubo ese año, una gran cantidad de huesos de animales gigantes.
Ese lugar, ahí tienen el mapa de Uruguay, toda la extensión de Uruguay, desde Montevideo hasta esta zona, o hasta el extremo este, son unos 600 kilómetros, ¿no? Es un territorio bastante chico, pero la localidad de Sauce queda a 30 y pocos kilómetros de Montevideo, ¿no? Y es cerca de allí donde se encuentra, ¿no? Esta es la pequeña ciudad, y en esta zona de granjas, este arroyo es el arroyo del Vizcaíno. En el año 97 se secó porque los productores rurales regaban unas remolachas. Ah, ¿se dice remolacha en Colombia? Sí, señor. Bueno, menos mal. No, porque en Chile se dice beterraba, por ejemplo, y en España no sé. Bueno, me alegra, remolachas se estaban dando y las regaron con el agua del arroyo, entonces se secó completamente y allí aparecieron los restos de estos grandes animales. Ahí tienen el lugar, es en esta laguna, es en esta laguna donde se protagonizan los hallazgos estos de los que les voy a hablar. Un par de años después, en el 2000, o en el 2000, en una de las clavículas, un colega español, Alfonso Rivas, llegó y identificó que tenía marcas, ahí pongo, imitando el acento peninsular, que dijo, tío, esto tiene marcas. Eh, y efectivamente esa fue la expresión de él cuando vio unas marcas que le llamaron la atención y que podían ser debidas a la acción humana. Ahí está la clavícula, que estudiaba con la tecnología de la época, que era mucho más precaria que la que se desarrolló algunos años más tarde. Encontramos la probabilidad de que fuesen de origen en herramientas, ¿no? En la acción humana. Entonces, bueno, mandamos a datar una costilla asociada y la propia clavícula, y fue muy sorprendente cuando recibimos esto, y nos dio que la edad era de casi 30.000 años. Y como les decía, las evidencias de presencia humana en América estaban en aquel momento en unos 15.000 años. Así que este hallazgo duplicaba la prehistoria americana. Entonces dijimos, bueno, vamos a publicarlo, aunque sea de manera preliminar. Y yo soy una persona modesta, ¿no? Poco ambiciosa, enseguida lo quise mandar a la mejor revista, pero claro, no le gustó, no le gustó. Si vas a derribar un paradigma, mejor trabajar mucho y hacerlo muy bien. Nosotros nos dejamos llevar por nuestro entusiasmo y no teníamos acceso, no habíamos tenido acceso al yacimiento porque cuando llegamos ya estaba volviendo el agua, ¿no? Había vuelto a llover y el agua le cubría de nuevo los huesos, ¿no? Entonces había muchas cosas que nosotros no podíamos afirmar en ese momento, ¿no? Y lo rechazaron, pero eso nos permitió volver a trabajar y unos cuantos años más tarde volvimos, ahí en marzo de 2011, a excavar, ¿no? Hicimos una represa y bombeamos el agua, un trabajo físico muy intenso, ¿no? Pensar que hay gente que paga para ir al gimnasio y entrenarse, y bueno, podría venir acá a ayudarnos, que sería mucho más útil. Y bueno, ahí tienen una foto del yacimiento, el largo son unos 10 metros, el ancho unos 3, no sé si llegan a ver la cuadrícula. En este balde poníamos la bomba, estas son las mangueras de la bomba, y todo esto que está acá, que fue lo que pudimos liberar en ese momento, son todos los huesos de algunos de gran tamaño, ¿no? Vean que si esto tiene 1 metro, este que está roto tiene medio metro, y bueno, los fémures particularmente son de gran tamaño. Podemos trabajar una semana o 10 días, porque después hay que permitir que el agua vuelva, porque los granjeros de allí la usan para regar sus cultivos y para que los animales tomen agua, ¿no? Hay un uso conflictivo del rollo ambos legítimos, pero nosotros, por supuesto, tratamos de hacer nuestro trabajo molestando lo menos posible a esas magníficas personas que con muchos de ellos hemos desarrollado una relación de gran amistad. Y bueno, hicimos lo que hay que hacer, la reconstrucción geológica, tenemos más datos de cronología, todos van alrededor de 30.000 años, y las marcas fueron estudiadas con métodos mucho más sofisticados. Y bueno, y acá hay una nota muy linda, ¿no? Que yo tengo un colega argentino, que es muy amigo, que en realidad es socialmente colega, porque es arqueólogo, y es escéptico en cuanto a la presencia humana tan antigua, ¿no? Porque eso es
muy inesperado para ellos. Entonces cuando vio estas fotos de las marcas que les estoy mostrando en una costilla, dijo, qué lindas marcas. Si tuviesen 10.000 años, serían humanas. Y yo le dije, pero ¿cómo vas a decir eso? Las marcas son o no son, y después tienen la edad que tienen. Es como un jugador de fútbol, es bueno o no es bueno. Después está en tu equipo y lo disfrutas, o está en el equipo contrario y lo pareces. Bueno, con eso en mente hicimos unas reconstrucciones 3D y las marcas se ven muy bonitas, mostrando las características que ahora les voy a comentar que hacen que sea probable su formación en base a la ciencia humana. Las estudiamos con, ¿no?, los cortes, en las reconstrucciones 3D y viendo, ¿no?, y bueno, como les digo, estas características en cuyo detalle no quiero entrar ahora por ser un trabajo de divulgación, pero sí les quiero decir que se diferencian mucho de estas otras que son de pisoteo, ¿no? Que es el otro gran agente formador de marca. Y tienen un perfil muy, muy diferente, ¿no? Esto es un corte de la marca y ven que el valse que forma es mucho más suave. Entonces, acá teníamos estas marcas y hay otras evidencias, como unos golpes que penetran en un hueso del talón y el calcáneo. Miren, ahí en la reconstrucción 3D, eso es lo que está en verde es un agujero, ¿no? Nosotros lo reconstruimos con una tomografía y después haciendo una reconstrucción 3D. Y bueno, es un objeto que penetró ahí, que por lo demás el hueso está prístino, ¿no? Y ahí hay ese objeto que tenía esa forma que penetró ahí. Posiblemente otra evidencia de presencia humana. En el hioides también hay marcas, en el hueso de la lengua, en la mandíbula también. Y hay otras evidencias como que la representación de las regiones anatómicas es del tipo de la que se ve en sitios arqueológicos en América del Norte. Entienden bien esta gráfica, ¿no? Cuanto más oscuro el hueso, quiere decir que esa zona anatómica, ese hueso en particular, está mejor representado. Es como si el miembro anterior no se mueve, pero el miembro posterior, quiero decir, lo dejan allí, y por caso se llevan la carne, si es que fue cazado por contingentes humanos, y el miembro anterior, en cambio, sí se puede llevar entre varias personas, ¿no? Eso se conoce como consumo gourmet. Y la estructura de la población también, ¿no? Cuando los yacimientos fósiles muestran que hay muchos juveniles y viejos, eso es un yacimiento típico. Este, en cambio, está lleno de adultos en flor, ¿no? De adultos a gran edad, que eso es típico de los yacimientos que se forman por acción de la caza humana, porque los humanos no cazamos el más débil, sino el más rico. Y bueno, al final lo publicamos, así es como luce. Si entran a una página web, que yo les voy a recomendar ahora en un rato, pueden bajar este artículo y hasta un libro de divulgación, que tenemos más de uno que de allí y lo pueden leer. Hubo réplicas, por supuesto, a las que contestamos, ¿no? Como siempre en la ciencia. Yo les quería decir eso, el que te critica es tu mejor colaborador. Vos en tu entusiasmo a veces te dejas ir y te parece que todo es como vos lo ves, y alguien siempre te llama la atención sobre un aspecto al que no le des atención. La ciencia es una obra colectiva de inspiración individual. Por eso, no rechacen las críticas, al contrario, vayan a buscarlas. Las críticas de trabajo, ¿no? Pues si te dicen peludo idiota, bueno, no estoy tan peludo, ¿no? En fin, esto después hice otro trabajo con unas proporciones de las características que tienen que tener, que a veces se mimetizan por acción de otra agencia, ¿no? Otra agente como el pisoteo, pero hay una cuestión de proporción. Es decir, las marcas hechas por herramientas con mucha mayor frecuencia son rectas, y ahí tienen las proporciones en la tabla esa, con mucha mayor frecuencia son un valle bien profundo, ¿no? Como una sección en forma de D, y con mucha más frecuencia también tienen hombros, así es como cuando incide el objeto, deja como una estela que se levanta por sobre donde estaba el material original, ¿no? La superficie original del hueso. Entonces, bueno, estudiando las proporciones, vean allí tienen, ¿no? Si las marcas que son rectas
en una muestra experimental que se hizo, el 76% son acción de herramienta. Si tienen una forma así bien profunda, entonces son el 95%. Y si tienen hombro, el 88,5%. O sea, si tienen las tres características, puesto que son probabilidades independientes, hay que ver que solamente una y poco en 1000 tienen las tres características y no son hechas por la acción humana. Como nosotros tenemos 15 marcas con estas características, entonces hay que elevarlo a las 15. Es decir, que la probabilidad de que ninguna de esas 15 sea de acción humana es tan baja como eso, ¿no? 6 por 10 a la menos 44, o si querés expresarlo en este número, que es brutal, ¿no? Es tremendamente improbable que ninguna de esas marcas sea de pisoteo. Ahora estamos trabajando con otro colega español en unos motores de inteligencia artificial que están analizando las marcas, que son tan sutiles como los humanos, pero desprejuiciados, ¿no? Que es una cosa muy importante. Y hay otros hallazgos que ya han vuelto un poco obsoletos la importancia del vizcaíno, porque en este lugar de América del Norte se encontró un yacimiento con evidencia de presencia humana a los 130.000 años. O sea, es 10 veces más que lo que se estimaba en aquel entonces. Así que esto también, ¿no? Poniendo en contexto nuestro hallazgo con este otro, podemos decir que cada vez estamos en un plano de aceptación mayor. De que la presencia humana en esta parte de América del Sur fue hace 30.000 años. Y quiero terminar con la reflexión esta de por qué esa fauna ya no está, porque quizás no está porque la interacción que tuvo la humanidad con ellos fue como muestra ese cuadro que está en el Museo de la Plata. Quizás los cazamos tanto que los extinguimos. Y por más que el cambio climático u otros factores puedan haber tenido algo que ver, yo quiero destacar esta posibilidad de que los humanos hayamos sido responsables, porque eso nos da una lección muy importante para el presente. Los humanos tratamos de dominar la mayor cantidad de energía y materia de los ecosistemas como cualquier otra especie. No es que seamos más malos que otras, estamos teniendo más éxito y eso se nos ha vuelto un problema. Pero saben, yo soy optimista porque el mismo motor evolutivo que nos da este predominio, que es el cerebro, nos da también la ética, nos da también la previsión, nos da también la posibilidad de ver si podemos hacer algo para que las especies que hoy se están extinguiendo no se extingan y dentro de 10.000 años no las estudien los paleontólogos. Es por supuesto una idea que yo siempre paso a mis audiencias, especialmente en el caso de los jóvenes, con la emoción de quien pasa la antorcha. Yo ya soy un señor mayor, no quiere decir que todavía no vaya a hacer muchas cosas, pero ustedes van a protagonizar ese cambio que va a permitir la armonía del desarrollo de la sociedad humana con el cuidado del ambiente y de la biodiversidad en particular. Entonces ese optimismo yo se los transfiero a ustedes y espero que eventos como iniciativas como esta que ustedes tienen, contribuyan a que la lección de la megafauna hoy extinta sea de tanta importancia que uno pueda decir que no se extinguieran del todo. Ahí tienen las páginas web, que les quedan grabadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Fariña, por esa fantástica charla. Estoy a las órdenes. Señor. Estoy a las órdenes. Si tienen preguntas. Sí, entonces vamos a iniciar la sesión de preguntas. De hecho, ya alguien había hecho una, te la voy a leer. Mejor. Dale. Jonathan Joyce Ariña pregunta: buenas tardes, una consulta, doctor. ¿Se consideran fósiles a los organismos preservados en el permafrost? Y si es así, ¿desde qué edad de preservación podríamos considerarlos fósiles? La definición del libro, lo único que dice es que los fósiles son el resto de un organismo que tiene más de 10.000 años. Entonces, si el permafrost tiene más de 10.000 años,
su contenido son fósiles. No es necesaria ninguna transformación química, aunque muchas ocurren, por supuesto, ¿no? Pero basta con que sea un resto anterior a 10.000 años para que sea considerado fósil. Eso a mí me plantea un problema. Yo tenía una vértebra de megaterio que me había dado 9.880 años en el pasado. Entonces, ¿qué hice? La tiré, la destruí, por supuesto, ¿no? No, claro que no. Las reglas valen para que sean útiles, para poder estudiar mejor la realidad. Pero hay que tener, si es una especie extinta y tiene un poco menos de 10.000 años, la estudiamos con la misma metodología, por supuesto, y las consecuencias que uno puede extraer de su estudio son válidas igualmente, ¿no? Pero bueno, esa es la definición. 10.000 años es el corte convencional para que todos los restos de organismos anteriores a esa edad sean considerados fósiles. Muchas gracias por la pregunta y por la respuesta. Daniela Pachón pregunta, muchas gracias por la charla, estuvo súper interesante. Tengo una pregunta. ¿Qué tipo de evidencia indicaría que la extinción de algún grupo de animales es debido al cambio climático o a la actividad humana? Bueno, por ejemplo, si encontramos suficientes casos en los cuales hay interacción, evidencia de interacción de presencia humana y megafauna, como en el sitio del arroyo del Vizcaíno, entonces justamente es una evidencia a favor de que la caza puede haber sido decisiva. El cambio climático que tuvo lugar al final del Pleistoceno es el fin de la glaciación. El cambio climático en esta zona donde yo vivo permitió que el ambiente dejase de ser tan árido y frío y pasase a ser mucho más productivo y cálido. Es decir, un ambiente mucho más favorable para los grandes mamíferos. Y sin embargo se extinguieron. Se extinguieron porque ese cambio climático fue favorable a esta especie de mamíferos, ¿no? A los humanos que tuvimos un ambiente mucho más propicio para desarrollarnos y con poblaciones crecientes debimos someter a estos grandes mamíferos a una presión que a la larga resultó insoportable. Y eso es así porque los grandes mamíferos tienen pocas crías, tiempos largos de gestación, una perturbación relativamente corta en el tiempo los lleva a la extinción, a diferencia de mamíferos pequeños que son los que tienden a sobrevivir en el presente. Muchísimas gracias. Creo que a Daniela le quedó clara la respuesta. Michael, sí, ahí está, vale, muchas gracias. Michael Alexander Alvarado Escobar pregunta, ¿en la actualidad hay avances en experimentos de recreación como los de Miller en explicar la aparición de la vida en la Tierra? Muchas gracias por la charla. Entiendo que sí, no es mi tema de trabajo, pero yo de vez en cuando leo con gran fascinación, porque las evidencias, imagínate si las evidencias de presencia humana hace 30.000 años, que es un suspiro en el tiempo, son tan difíciles de encontrar y de aceptar, ¿cómo no serán las primeras formas de vida que tienen miles de millones de años y que por supuesto no tenían partes duras, no tenían conchas, no tenían esqueletos, no tenían nada que pudiese conservarse? Entonces es un tema con muy poca evidencia y muchísima especulación, pero no lo digo como una crítica, digo porque es lo que se puede hacer. Sé que hay nuevos experimentos, aunque los avances son escasos con respecto a la idea general que se expresa en el experimento de Miller y expresada anteriormente por el científico soviético Opalin. Muchísimas gracias. Yamila Canales pregunta, hola, muy interesante la charla, mi pregunta es la siguiente, ¿es viable pensar que de no haber ocurrido los cambios climáticos de finales del Pleistoceno, la megafauna americana hubiera continuado viviendo hasta la actualidad? ¿Cómo saberlo? En Australia la extinción se dio mucho antes del cambio climático y coincide con la llegada humana. Quizás, como decía antes, hay una combinación de causas, ¿no? Porque si el cambio climático favorece la expansión de la especie humana, entonces el impacto de esta sobre la megafauna debe haber sido mayor. Es
por supuesto, una pregunta de qué hubiera pasado si, como tantas en la historia de la humanidad. Sí, difícil asumir algo ahí. Otra pregunta de Jonathan Joyce. Discúlpame. De Brian Jesse Pinilla Espinosa. ¿Han o se han encontrado registro fósil de cuerpos humanos junto a los fósiles de megafauna latinoamericana? No recuerdo, no hay ningún caso de asociación clara en restos humanos y megafauna simultáneamente. Por eso hay que apelar a evidencias indirectas como esta que encontramos nosotros de marcas, ¿no? Que también es un fósil en otro, es el resto de la actividad de un organismo, los humanos, sobre el resto del cuerpo de otro organismo, los perezosos fósiles o los litodontes, en fin, ¿no? Sí. Muchas gracias, profesor. MBZ Estudio Academia, me imagino que es medicina veterinaria y zootecnia o algo así. Ahí está, Ana Paula. Ya se terminó. ¿Las marcas en los huesos de clavícula pueden indicar la fuerza con la que se ejercieron la dirección y el ángulo? ¿Existía? Sí, efectivamente. ¿Y haberla realizado? Sí, efectivamente. Ahora estamos trabajando con ingenieros que con unos métodos computacionales de análisis de elementos finitos y deformaciones de materiales, y eso estamos tratando de llevar el estudio a los primeros principios físicos. Es decir, estamos tratando de ver no solamente desde el punto de vista experimental, sino desde el punto de vista teórico, cómo reacciona el hueso frente a la incisión de una herramienta y qué diferencia hay cuando lo que sucede en realidad es un pisoteo. Si la ingeniería, si la física puede predecir que el resultado va a ser el que efectivamente se encuentra en los fósiles, ¿no? En las marcas que hemos estudiado. Muchas gracias. Jonathan Joyce Uriña vuelve y pregunta, muchas gracias por la anterior respuesta y una última consulta. ¿Por qué en África y Asia la megafauna no se extinguió sabiendo que las primeras civilizaciones se desarrollaron allí? Justamente porque, perdón, antes quería decirte que el año que viene espero poder contarles el resultado de esto que les decía, de los estudios de los ingenieros que estamos haciendo con ellos. Bueno, en África y en el sur de Asia hay megafauna precisamente porque hay una suerte de coevolución con la humanidad. Es decir, desde el principio los humanos y la megafauna interactuaron y desde que cazamos megafauna con una tecnología más primitiva, la megafauna aprendió lo suficiente como para no sufrir una extinción, ¿no? Una mortandad muy grande como consecuencia de la caza. Es decir, hubo una selección, hubo tiempo para que se desarrollasen por selección natural respuestas comportamentales. O sea, los animales que huían o atacaban dejaron descendencia, los que nos despreciaron por ser demasiado chicos se murieron, pero allí en África todavía, y un poco en el sur de Asia también, todavía eso ocurrió a un ritmo tal que la evolución pudo tener lugar. Cuando los humanos llegan a los continentes, acá América en particular, o también Australia, ya tienen tal tecnología de caza que el ataque es demasiado rápido y las especies se extinguen antes de poder desarrollar alguna respuesta etológica, ¿no? Alguna respuesta comportamental. Muchísimas gracias, profesor. Mariela Castillo te envía saludos desde Sauce. Dice que junto a ti realizan un proyecto denominado Los Gigantes de Vizcaíno con alumnos de educación primaria. Le retribuyo el saludo. Es muy bueno encontrarnos acá. Excelente. Valeria Aquino, buenas tardes, excelente exposición. Quisiera saber si en ese depósito encontraron restos de aves gigantes. No. Las aves gigantes, estas, los fororrácidos, a los que les
dicen aves del terror, que es un nombre que a mí no me gusta porque suena muy a Hollywood, se extinguen mucho antes, ¿no? Se extinguen al principio del Pleistoceno, no llegan a los yacimientos estos del Pleistoceno tardío, que son geológicamente muy recientes. Bien. Grecia Rivas nos pregunta que si grabamos la presentación. Sí, la vamos a estar subiendo en los próximos días. Eugenio Maldonado te envía saludos desde Santiago del Estero, en Argentina. Y Jonathan te agradece pues las respuestas. Otra pregunta de Medicina Veterinaria Zootecnia Estudio Academia. Ellos preguntan que si puede existir la posibilidad de osteofagia, que explique las marcas en los huesos, y sería un hallazgo importante que indique deficiencias en la dieta. Y hay osteopatías que las está estudiando un discípulo mío, es su trabajo final de la licenciatura, así que bueno, otra deuda con la que quedo para contarles el año que viene, que espero que termine pronto, ¿no? Porque todos ustedes, yo los conozco, ¿no? Son todos estudiantes y están haciendo estas tareas en vez de terminar su licenciatura, ¿no? Me pongo en el lugar de sus profesores, pero me alegro que estén acá. Vale, todos te dan las gracias. Yo tendría una última pregunta, profesor. De lo que te escuché, hay unos restos de un megatérido que tú dices que puede tener 1800 años. No, 9880. Vale, de todas formas la pregunta va en el siguiente sentido. Hay algunos indicios de algunos refugios de megafauna que se extienden más allá de los 10.000 años que limitan al Oligoceno. Particularmente en Colombia hay algunos reportes en el Valle del Cauca, si no estoy mal, si alguien está allí y sabe del tema me corrige, que hablan de posible megafauna hace 6.000 años. ¿Tú qué tanto sabes de esto? Porque lo que se plantea es eso, precisamente, que podían haber refugios en donde se fue extinguiendo cada vez menos la megafauna, por decirlo así, más bien donde se fue encogiendo su población. Claro. No, eso es muy interesante y es perfectamente posible, ¿no? De todas formas, hay que tomar las precauciones debidas, hacer las dataciones, porque puede haber contaminaciones, puede haber errores en el muestreo. En la medida en que las dataciones llegan a un número grande y se discuten las posibilidades de que haya habido contaminación, el dato se vuelve cada vez más valioso, ¿no? No conozco el caso en particular, pero digo, si eso es así, perfectamente podría ocurrir, porque no se extinguen todos de una sola vez. De todas formas, cuando hay algo que se aparta de lo que sería esperado, hay que fundamentarlo muy bien, ¿no? Que es un poco el mensaje que yo quería dar a propósito de haber encontrado presencia humana demasiado antigua, ¿no? Hay que justificarlo muy bien, hay que enfrentar muy bien las críticas, porque se va en contra de todo el conocimiento que ya está acumulado. Pero bueno, así es la ciencia, ¿no? Así es, profesor. Entonces, pues reitero mi agradecimiento. Hay otro par de preguntitas, no sé si tienes tiempo para responderlas. Adelante. Vale, igual son como sencillas. Michael Alexander Alvarado Escobar dice: muchas gracias por la conferencia, saludos desde Guatemala. Una pregunta: ¿cómo podría un proyecto pedagógico conseguir algunos fósiles para usarlos de forma didáctica? Bueno, una de las dos páginas que yo mostré, ahí están, ¿no? Ese es el equipo. Yo tenía el pelo más negro, esto desde hace unos años. La página esa, Megafauna 3D, es un proyecto, sobre todo de mis estudiantes, que con escaneos tridimensionales y tomografías y eso, hicieron modelos tridimensionales que se pueden ver allí en esa página, se pueden bajar y hasta imprimir en impresoras 3D. Así que ante la dificultad de prestar material para cuestiones didácticas, porque los paleontólogos somos un poco celosos de que los preciosos fósiles queden demasiado expuestos, ¿no? Nosotros mostramos mucho material, pero estamos ahí y si alguien quiere tocar, miren esta cara. Bueno, es así, más o menos les impedimos que lo hagan.
Pero gracias a la tecnología, con esto de las impresoras 3D, se pueden compartir fósiles que salen en lugares muy remotos. Fantástico, entonces ahí tienen los modelos 3D que se pueden descargar e imprimir. De unos cuantos fósiles, sí. Sí. Fantástico, es una solución muy buena. Y por último, Daniel Felipe Hidalgo preguntaba, buenas tardes, buena charla, ¿la datación de la edad de los fósiles la hacen a partir de pruebas con carbono 14 o de otro método? La mayoría de las dataciones son de carbono 14, hechas en hueso y en madera, que también encontramos en distintos laboratorios, a distintos tiempos, con distintas técnicas, y todas dan más o menos lo mismo. Además, hay otro método que se llama termoluminiscencia, que tiene que ver con los fotones que quedan atrapados en las partículas que forman el sedimento, y también nos da una edad muy similar. Genial, muchísimas gracias. Hay una serie de preguntas, profe, pero pues yo quisiera sintetizar como los dos temas más relevantes que ellos tocan. Uno serían las paleopatologías, si hay paleopatologías presentes, y lo otro, si nos podrías hablar un poquitico de la taxonomía de los fósiles, dado que el yacimiento es bastante particular e interesante. Sí, estamos trabajando sobre la idea de que puede haber habido un flujo denso, que haya arrastrado los fósiles, que sea un yacimiento secundario, y que el principal estaba no muy lejos, pero no en ese lugar. Eso, algo que no mencioné, es que encontramos muy pocos elementos líticos, que esperaríamos encontrar muchos más en función de la gran cantidad de restos que encontramos allí. Y bueno, eso, el flujo denso, quizás haya hecho que los líticos, que son más pesados, queden antes y los fósiles hayan seguido hasta la posición actual donde los encontramos. Otra cosa es la taxonomía, también estamos analizando la orientación de los huesos, que más desde el punto de vista de la diagénesis, ¿no?, de la modificación que han sufrido los huesos, es casi nada, tienen muchísimo colágeno y también ADN, ¿no? Colágeno ya lo publicamos, ADN estamos terminando un manuscrito sobre el ADN extraído de una molar de un proboscideo. Parecen huesos de un animal que se murió ayer. Bueno, ayer no, pero sí hace poco tiempo, porque tienen todavía mucho colágeno y la gran mayoría una preservación muy buena. Genial. ¿Y paleopatologías, profe? Hay algunos accesos, hay algo que podría saltar, pero no quiero decir mucho porque está siendo estudiado en este momento, entonces cualquier cosa que yo diga ahora puede resultar algo completamente diferente. Pero hay huesos que uno ve que no están como estaría un hueso sano, ¿no? Así que si quieren venir a estudiar, a las órdenes, ¿no? Cuando se pueda viajar de nuevo, que esperemos no sea dentro de mucho tiempo, hay ya 2.000 fósiles colectados y muchos miles más por extraer. Así que si quieren venir al trabajo de campo, que es muy exigente, pero se come muy bien porque cocino yo, son bienvenidos. Y si quieren venir a estudiar, también. Fantástico, ya escucharon, una excelente oportunidad para aprender de una de las personas que es experta en el tema en América Latina y en el mundo en realidad. Profesor Fariña, muchísimas gracias por el tiempo que dedicaste a transmitir tu conocimiento. Encontré muy interesante la manera como abordaste el tema de la relación del arte y la paleontología con Dalí. Fue fantástico. Muchísimas gracias por tus palabras y nada, quedas formalmente también invitado a alguna otra charla en el futuro que quieras ofrecer. Gracias. ¿Aló? Encantado, sí, a las órdenes. Hasta la próxima vez. Vale, profesor, muchísimas gracias. Y para recordarles a todos, no solo estar presentes en 8 días en otra sesión del semillero, sino que además en este momento venimos trabajando el primer Congreso Colombiano de Paleontología, que se va a realizar del 9 al 12 de noviembre.
cordialmente invitados a inscribirse. Es un trabajo en conjunto con el Museo Paleontológico de Villa de Leyva y el Semillero de Paleobiología de la Universidad Nacional. Ahí estamos colocando en el chat el link para que tengan la información, y bienvenidos todos aquellos que quieran inscribirse, asistir, y nuevamente reiterándole el agradecimiento al profesor Fariña por esta excelente charla.